Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pirobits. En el vídeo de hoy quiero enseñarte lo que son los ficheros JSX o TSX si utilizas TypeScript. Si utilizas librerías como React o framework como Next.js, posiblemente estarás familiarizado, ya que son muy común hoy día en el desarrollo web. Lo más interesante de estos ficheros es que te permiten combinar código JavaScript con lenguaje XML o en este caso HTML, lenguaje de marcas. En mi caso estoy acostumbrado a utilizar este tipo de ficheros ya que son muy cómodos. Al final poder tener JavaScript y HTML en un mismo sitio a mí me parece genial. Posiblemente también puede ser que esté acostumbrado. En el pasado he utilizado sistemas de plantilla HTML tradicionales y la verdad es que funcionan, pero me siento mucho más cómodo utilizando JSX. Hoy quiero enseñarte cómo funciona el compilador y cómo se pueden utilizar estos ficheros para renderizar código HTML sin necesidad de tener React. El problema que me he encontrado es que en ocasiones herramientas como Next.js o Remix inyectan un montón de dependencias, incluso en el cliente tener que cargar React, aunque esté bastante optimizado con la parte, por ejemplo, como hace Next.js con los server components, tener toda esta parte me planteo que puede ser totalmente evitable. Por tanto, me preguntaba cómo funcionan los ficheros JSX por dentro, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Te voy a enseñar cómo compilar ficheros JSX a JavaScript y cómo podemos implementar nuestro propio JSX runtime utilizando en este caso Deno, aunque se puede utilizar cualquier otro runtime. El objetivo del vídeo va a ser renderizar un fichero app.tsx como el que estás viendo en pantalla a JavaScript, para poder ejecutar este código JavaScript en un servidor y renderizar código HTML a partir de nuestros ficheros JSX sin necesidad de utilizar TypeScript. La verdad es que haciendo esto he aprendido un montón y quería enseñártelo. El proyecto está en mi GitHub, como siempre, enlace en la descripción, así que dentro vídeo. El problema que me he encontrado muchas veces cuando uno desarrolla en entornos web es que acaba utilizando Next.js porque es lo más cómodo. Básicamente tienes todo lo que quieres, puedes tener tanto server component como client components y finalmente utilizas también JSX o TSX prácticamente sin hacer nada. Aquí puedes ver que si ejecuto el entorno de desarrollo del proyecto, hace aquí un console log que imprime el console log de, con en este caso un tag h1 que tiene aquí el Hello World. Si revisamos el código, puedes ver que es relativamente simple, ya que lo único que tenemos es una función que saluda y utiliza nuestro componente app que lo importa desde el fichero app.tsx. Además, también utilizamos la función render de un JS runtime, que ahora lo veremos en detalle, y simplemente hacemos un console log de nuestra función grid para Alberto y lo renderizamos para que se transforme en un string de HTML. Y aquí puedes ver en la consola que efectivamente está funcionando. Y el componente app.tsx es este que hemos visto antes, que podría ser el que tienes en cualquier proyecto, que básicamente es un fichero tsx que tiene una función app que devuelve este string. ¿Qué es lo interesante de esto? Que podemos utilizar los ficheros JSX sin necesidad de tener React, Preact o cualquier otra alternativa. A mí lo que me gusta es la simplicidad de tener un pequeño servidor web para renderizar nuestras blogs o cualquier side project que tengas sin la necesidad de inyectar todas las dependencias que necesita React y toda la complejidad asociada. Simplemente renderizas una vista como si fuese una plantilla. De hecho, si utilizases cualquier sistema de plantillas como handlebars de HTML o las distintas alternativas que hay, el resultado es el mismo. Simplemente lo que cambia es la comodidad y entender cómo funciona esta parte. De hecho, quiero enseñarte cómo funciona realmente esto, ya que al final Node no es capaz de ejecutar ficheros TypeScript, necesitas compilarlos, como podría ser con SWC o ESBuild. En el caso de los ficheros TSX o JSX es prácticamente lo mismo. De hecho, podemos ejecutar con ESBuild un comando para transpilar nuestro fichero TSX a JavaScript. Lo vamos a hacer ahora mismo. ¿Cómo podemos hacerlo? Utilizando ESBuild. Utilizamos el comando npx de Node para ejecutar en este caso el binario ESBuild y le vamos a pasar las siguientes opciones. Vale, aquí podemos ver cómo ha compilado nuestro fichero app.tsx en código JavaScript que Node ya podría ejecutar. Y aquí lo que ha hecho es transpilar nuestro fichero JSX, nuestro HTML en funciones que son de JavaScript, que lo que hacen, que en este caso si os fijáis son de React, y que lo que hacen es añadir elementos al árbol de objetos.
Entonces lo que nosotros podemos hacer si queremos implementar esto nosotros es simplemente implementar estas funciones que utiliza React. Esto es la idea que hay detrás de Preact. Aquí tenemos la librería de Preact, que como puedes ver puedes acceder a su página. Básicamente es una alternativa a React que comparte su API y que simplemente es algo más ligera, ¿no? Porque posiblemente bueno, habrán reducido el código, habrán simplificado cosas y uno de los motivos por lo que se utiliza Preact es porque es más ligero. Aquí, como puedes ver, lo que hace Preact es simplemente implementar la API de React de forma que cuando el compilador traduce los ficheros JSX en ficheros JavaScript, Preact funciona. Además, podemos modificar algunas de las opciones, como reemplazar esta función por otro nombre y tener nuestras propias funciones. No voy a entrar tanto en detalle, pero sí que quiero enseñarte dos cosas. La primera es que si utilizásemos Node, tendríamos que realizar un paso intermedio para compilar estos ficheros JSX o TSX a JavaScript. Y de esta forma ya podríamos ejecutarlos con Node. En este proyecto he elegido utilizar Deno, ya que Deno tiene soporte para TypeScript de serie, no tienes que hacer nada. Y además también tiene soporte para ficheros JSX, que de hecho si te fijas aquí en las opciones de compilación, lo que le especificamos es que utilice un runtime de JSX compatible con React. Hay otros que podemos utilizar. El factory lo podemos modificar, en este caso hemos utilizado el de Preact, aunque podemos utilizar también cualquier otro. Lo mismo para los fragments. No voy a entrar en detalle de cada una de esas líneas. En mi blog he profundizado un poquito más, enlace en la descripción. Y por último, lo que le indicamos con import sort, esto es importante, es que cuando hace la transpilación esta que veis aquí a la derecha, arriba del fichero añade un import de la librería ASDF, que no es ninguna, es para asegurar que utiliza una desde local, y además le añade automáticamente JSX runtime. Y aquí lo único que le digo es que cuando Deno ejecute un fichero y vea este import, utilice este fichero que tenemos aquí. Y como puedes ver aquí en este fichero, lo único que tiene principalmente son dos funciones. Esto es una implementación muy sencilla de lo que sería un JSX runtime, que básicamente tiene estas dos funciones. JSX, que recibe un componente que tiene un hijo, y JSX recibe un componente que tiene varios hijos. Y lo que hacen simplemente es añadirlos al DOM, a una especie de DOM virtual, y a continuación tenemos la función render, que lo que hace es simplemente recorrer cada uno de estos componentes, que como hemos visto son simplemente invocaciones de la función, y convertirlos o generar un string compatible con HTML. Que como puedes ver lo que hace es abrir los tags con el tipo y luego añadir dentro el contenido según cada uno de ellos. Obviamente, hacer esto bien es mucho más complejo y, por ejemplo, he encontrado que Ono, que es un framework agnóstico del runtime, de hecho se puede utilizar con Deno, Node, Cloudflare Worker, implementa un pequeño JS runtime que te permite hacer tanto server-side rendering como enviar incluso estos componentes al cliente. Esto lo veremos en otro vídeo, así que recuerda suscribirte para estar atento. Como puedes ver, esta implementación la hice en un rato simplemente para entender cómo funcionaba, ya que en unos vídeos anteriores hablaba sobre cómo me gustaría tener mi blog, que ahora mismo utiliza Next, y estoy probando para encontrar una alternativa y de camino a aprender sobre otras herramientas que hay en el mercado. Posiblemente utilice Deno junto con Ono, ya que me parecen unas herramientas muy útiles, principalmente por su sencillez, ya que al final es un servidor web que para las plantillas utiliza JSX. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya parecido interesante y hayas aprendido sobre cómo funciona la parte de JSX, que normalmente no lo vemos en nuestro día a día cuando estamos utilizando estas herramientas, pero que realmente por detrás tienen todo esto implementado mucho más complejo. Si te ha gustado, recuerda darle like y suscribirte, ya que me ayuda. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.